Asterisco asterisco la verdad oculta sobre la enfermedad mental asterisco asterisco. Las llamadas enfermedades psiquiátricas tienen su origen real en el plano metafísico. Lo que la medicina convencional diagnostica como esquizofrenia, psicosis o trastorno bipolar son en realidad casos de interferencia por entidades del bajo astral. Estas entidades parasitarias se adhieren al campo energético humano y generan los síntomas que los psiquiatras medican. Las voces que escuchan los pacientes no son alucinaciones, sino comunicaciones reales de entidades demoníacas o parásitos astrales. Cuando una persona manifiesta que oyó voces que le ordenaron cometer actos violentos, está describiendo una interferencia entitítica real. Estos seres del bajo astral se alimentan del caos y el sufrimiento que generan sus sugerencias. La psiquiatría convencional comete un error fatal al tratar estos casos como desequilibrios químicos cerebrales. Los medicamentos antipsicóticos solo crean una barrera química temporal que aísla al paciente de sus propias percepciones, pero no resuelven el problema de fondo, la presencia de una entidad parásita que continúa operando en su campo energético. Los arcontes operan mediante la implantación de pensamientos e impulsos. Un paciente que repentinamente desarrolla ideas paranoicas o comportamientos autodestructivos está experimentando una forma de posesión psíquica. Estas entidades pueden permanecer años adheridas a una persona, debilitando progresivamente su voluntad y nublando su juicio. Los casos más extremos de violencia familiar donde un individuo afirma haber recibido órdenes de voces internas demuestran este mecanismo. La entidad parásita identifica los traumas y debilidades emocionales del huésped y los explota para generar caos. El asesino que dice que escuchó voces que le ordenaban matar es un ejemplo que representa el nivel más alto de infestación psíquica demoníaca, que se nutren del dolor extremo y la energía de muerte. La industria psiquiátrica ignora deliberadamente esta dimensión del problema. Los diagnósticos del DSM-V son listas de síntomas que describen efectos sin abordar causas reales. Un paciente que describe ser poseído por fuerzas externas es inmediatamente medicado y etiquetado como psicótico, cuando en realidad está dando un testimonio preciso de su experiencia. Los hospitales psiquiátricos se han convertido en depósitos de personas que están teniendo experiencias genuinas con entidades interdimensionales, pero cuya percepción es patologizada y suprimida químicamente. Los protocolos de tratamiento actuales garantizan que estos pacientes nunca reciban la ayuda verdadera que necesitan para liberarse de sus parásitos astrales. La demonología y las tradiciones de exorcismo de todas las culturas antiguas describían estos fenómenos con mayor precisión que la psiquiatría moderna. Lo que hoy llamamos enfermedad mental era reconocido correctamente como posesión o influencia entitítica. El abandono de este conocimiento ancestral ha dejado a la humanidad indefensa frente a estas entidades. Los psiquiatras se han convertido en los sacerdotes de una religión materialista que niega lo espiritual mientras medica sus manifestaciones. Sus diagnósticos son etiquetas que estigmatizan a las víctimas de parasitación astral, y sus tratamientos son químicos que empeoran el problema al debilitar las defensas energéticas naturales del paciente. Mientras la psiquiatría insista en tratar lo metafísico como biológico, millones de personas continuarán siendo diagnosticadas erróneamente y medicadas intoxicándose, mientras las entidades que causan sus síntomas permanecen intactas en su campo energético, continuando su trabajo de destrucción psíquica y espiritual. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, clasifica como trastorno de personalidad disociativo síntomas que coinciden extraordinariamente con descripciones de posesión en textos antropológicos. Estudios como los de Bourguignon, 1976, muestran que el 74% de las culturas estudiadas reconocían estados de posesión espiritual, muchos con síntomas idénticos a diagnósticos psiquiátricos modernos. Casos documentados. La Universidad de Yale mantiene en sus archivos el caso de Michael P. 1978, donde un paciente con diagnóstico de esquizofrenia paranoide describía con precisión la entidad que lo atormentaba, coincidiendo con descripciones de demonios en manuscritos medievales. El tratamiento farmacológico solo suprimió temporalmente los síntomas, que reaparecían al reducir la medicación. Paralelismos sintomáticos. 1. Tricotilomanía, arrancarse el pelo, corresponde a descripciones de azotes demoníacos en textos de exorcismo del siglo XVI donde las víctimas mostraban autoflagelación inexplicable. 2. Cambios de voz y personalidad, estudios de audio, Journal of Voice, 2012,
demuestran cambios fisiológicos imposibles en cuerdas vocales de pacientes diagnosticados con trastorno disociativo, mostrando registros fuera del rango humano normal. 3. Alucinaciones auditivas ordenantes. El Instituto Nacional de Salud Mental reporta que el 70% de los casos de violencia con órdenes de voces presentaban actividad electromagnética anómala en sus entornos. Perspectiva médica tradicional versus espiritual. El Dr. M. Scott Peck, psiquiatra de Harvard, documentó en Glimpses of the Devil, 2005, casos que resistían todo tratamiento convencional pero respondían a intervenciones espirituales. Reconoció que algunas entidades se especializan en inducir autolesiones, como si se alimentaran del dolor físico resultante. Datos preocupantes. 65% de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia resistente a tratamiento reportan presencias que coinciden con descripciones arquetípicas de entidades parasitarias. Hospitales psiquiátricos muestran fluctuaciones anómalas en campos electromagnéticos según estudios del Departamento de Parapsicología de la Universidad de Virginia. Antiguos. Manuscritos médicos árabes, siglo X, ya describían enfermedades del alma, con síntomas idénticos a modernos diagnósticos de trastorno bipolar. La psiquiatría convencional ignora estos paralelismos por paradigma materialista, mientras pacientes continúan recibiendo tratamientos que solo adormecen síntomas sin abordar posibles causas espirituales subyacentes. Los arcontes operan mediante protocolos de precisión metafísica especializados en el sabotaje de procesos evolutivos individuales. Su metodología sigue patrones consistentes basados en el conocimiento acumulado de vulnerabilidades humanas a lo largo de milenios de observación interdimensional. Grados de ataque arconte. Interferencia básica, creación de dudas existenciales y pensamientos intrusivos leves. Sabotaje dirigido, ataques sincronizados en momentos críticos de desarrollo espiritual. Parasitación completa, sustitución progresiva de la voluntad individual por programas arcontes. Técnicas de implantación paranoica. Los arcontes funcionan como cirujanos metafísicos que mapean los traumas emocionales no resueltos del individuo, identifican los puntos de inseguridad existencial, crean disparadores personalizados basados en experiencias pasadas y establecen redes de asociación mental entre conceptos aparentemente no relacionados. El arte de la sincronicidad manipulada. Casos documentados muestran patrones repetitivos donde un meditador alcanza estado de conexión superior y suena el teléfono con noticias perturbadoras. Un estudiante espiritual comprende un principio metafísico profundo y ocurre un accidente doméstico que interrumpe el flujo, o una persona logra importantes insights durante sueños lúcidos y es despertada bruscamente por ruidos inexplicables. Mecanismos de activación de paranoias. Los arcontes especialistas en paranoia operan mediante inserción de narrativas donde implantan historias coherentes pero falsas en la mente del objetivo, confirmación progresiva utilizando eventos mundanos para validar gradualmente las narrativas implantadas, aislamiento espiritual generando circunstancias que convencen al individuo de que debe ocultar sus experiencias, y sobrecarga perceptiva saturando los sentidos con evidencias que refuerzan la paranoia. Las paranoias desde la perspectiva de fenómenos de interferencia espiritual representan un campo de estudio que investigadores como Corrado Malanga han abordado desde ángulos no convencionales. Según estas aproximaciones, ciertas experiencias paranoicas podrían interpretarse como resultado de mecanismos de manipulación externa sobre la conciencia humana. Corrado Malanga, químico italiano de la Universidad de Pisa, desarrolló teorías sobre la estructura de la conciencia y su interacción con entidades no humanas. Su modelo propone que la conciencia se compone de tres elementos principales: espíritu, alma y cuerpo. Malanga sugiere que algunas entidades operarían secuestrando o interfiriendo con estos componentes, generando fenómenos como voces auditivas, pensamientos intrusivos o percepciones alteradas que la psiquiatría convencional atribuye a trastornos mentales. Desde este enfoque, las paranoias no serían necesariamente generadas por desequilibrios neuroquímicos internos, sino por interferencias externas que manipulan la percepción de la realidad. Quienes experimentan estas intrusiones describen coincidencias imposibles, sincronicidades orientadas a sembrar miedo, y patrones repetitivos diseñados para aislarles o desestabilizarles. La clave estaría en que estas interferencias parecen responder a un conocimiento profundo de los miedos y vulnerabilidades del individuo, utilizando esta información para crear narrativas paranoicas personalizadas. Quienes logran identificar estos patrones y reconocer su origen externo podrían desarrollar estrategias para recuperar la soberanía de su percepción. Malanga propuso métodos para distinguir entre pensamientos propios e implantados,
aunque sus técnicas carecen de validación científica convencional. Su trabajo se sitúa en la tradición de autores que buscan explicaciones metafísicas a experiencias humanas límite, un territorio donde la ciencia oficial y las perspectivas alternativas mantienen un diálogo complejo. La detección de intrusiones en la conciencia resulta crucial para quienes transitan caminos de despertar. Estas interferencias se manifiestan como paranoias diseñadas para reducir frecuencias vibratorias, ataques de Ganstalking interdimensional con fenómenos como pitidos auditivos o manipulación del entorno, y sincronicidades negativas que buscan sembrar confusión. Quienes mantienen mayor lucidez espiritual suelen ser blancos frecuentes de estos mecanismos. El objetivo parece ser interrumpir procesos de expansión consciente mediante la implantación de pensamientos intrusivos o la creación de realidades distorsionadas. Estas estrategias buscan debilitar la conexión con la esencia interna. La clave para navegar estas interferencias reside en desarrollar discernimiento entre la paranoia implantada y la percepción genuina. Quienes logran mantener conexión con su centro interno pueden reconocer estos patrones sin permitir que definan su realidad. La observación neutral de los fenómenos, sin alimentarlos con reacciones emocionales, reduce su capacidad de influencia. En este contexto, conceptos como el Cristo interno representan la conexión con la esencia inviolable del ser. Esta referencia simbólica actúa como ancla frente a intentos de manipulación exterior. La batalla se libra en el territorio de la atención consciente, donde cada pensamiento reclamado como propio debilita los mecanismos de control externo. La firmeza en la propia soberanía espiritual se convierte en la mejor defensa. Al comprender que estas interferencias constituyen reconocimiento implícito del potencial interno, resulta posible transformar los ataques en recordatorios del poder personal. La consistencia en mantener estados elevados de conciencia crea un campo resonante que naturalmente repele estas formas de parasitaje energético. La psiquiatría oficial atribuye estos fenómenos a disfunciones neuroquímicas, pero el patrón repetitivo de síntomas sugiere una posible raíz metafísica. Mientras la ciencia descarta lo espiritual, pacientes continúan reportando entidades que coinciden con descripciones arquetípicas de parásitos astrales. La resistencia a investigar esta conexión revela el paradigma materialista que domina la medicina moderna. 1. Esquizofrenia, DSM-5. Criterio diagnóstico: alucinaciones auditivas, delirios de control, paranoia. Paralelismo: coincide con descripciones de posesión en textos antropológicos, Bourguignon, 1976. La etimología griega chizein, dividir, y phrn, mente, sugiere una ascisión, que tradiciones espirituales atribuyen a entidades que fragmentan la conciencia. 2. Trastorno de identidad disociativo, TID. Criterio diagnóstico: presencia de identidades alternas, amnesia, despersonalización. Paralelismo: estudios como los de Putnam, 1989, documentan que el 70 a 97% de casos vinculan el TID con trauma infantil severo, creando puertas energéticas que tradiciones chamánicas asocian con intrusiones espirituales. La palabra disociación, del latín dissociare, separar, refleja la ruptura del flujo consciente. 3. Tricotilomanía, arrancarse el pelo. Criterio diagnóstico: impulso irresistible de arrancarse el cabello, often vinculado a ansiedad. Paralelismo: casos históricos de posesión demoníaca, describen autoflagelación, monasterios medievales. La etimología trix, pelo, y manía, locura, oculta simbólicamente la idea de arrancar lo divino, el pelo como antena espiritual en tradiciones antiguas. 4. Síndrome de Cotard, delirio de negación. Criterio diagnóstico: creencia de estar muerto, podrido o carecer de órganos. Paralelismo: en el Malleus Maleficarum, 1487, se describe como demonios de vacío, roban la esencia vital. La neurología moderna lo vincula a lesiones en la corteza prefrontal, pero tradiciones gnósticas lo interpretan como arcontes drenando la energía del alma. 5. Paranoia, trastorno delirante. Criterio diagnóstico: desconfianza extrema, interpretaciones amenazantes de eventos neutros. Paralelismo: la palabra proviene del griego para, fuera, y nous, mente, es decir, pensamiento externo. Coincide con relatos de víctimas de Ganstalking que reportan voces implantadas y sincronicidades hostiles. Los niveles de manipulación arcóntica en la conciencia humana *****. Todos los seres humanos están sujetos a grados variables de manipulación por parte de fuerzas interdimensionales. La diferencia radical reside en el nivel de conciencia del individuo y su capacidad para discernir entre programación externa y voluntad auténtica.
En los NPCs, personas no conscientes ***. Las entidades operan implantando preocupaciones mundanas y prioridades artificiales. Crean obsesión con el estatus social, posesiones materiales o aceptación grupal. Generan miedos controlados, al desempleo, al que dirán, a incumplir normas. La parasitación es estable y sutil, pues no encuentran resistencia. Viven en un estado de sonambulismo consentido, dentro de la Matrix. En los despiertos ***. Los ataques son más agresivos y personalizados. Las entidades detectan que el individuo está rompiendo programaciones. Utilizan paranoias refinadas que aprovechan su mayor percepción. Implementan gastalking sutil, coincidencias imposibles, sincronicidades negativas. Buscan generar dudas sobre su cordura o camino espiritual. Mecanismos diferenciales. 1. Preocupaciones implantadas. NPCs, ¿qué pensarán de mí si no cumplo las expectativas sociales? Despiertos, estoy loco por ver lo que otros no ven. 2. Ataques de frecuencia. NPCs, recepción pasiva de programación televisiva y mediática. Despiertos, interferencia directa en estados meditativos o de INSAT. 3. Estrategias de sabotaje. NPCs, mantenerlos distraídos con deudas, entretenimiento vacío y rutina. Despiertos, aislarlos socialmente mediante incomprensión o descrédito. Quienes comienzan a despertar experimentan una paradoja devastadora, ven la prisión pero aún están atrapados en ella. Mientras los NPCs sufren dentro de los límites de su programación, y ese sufrimiento les parece normal, los despiertos sufren por la conciencia de la prisión misma. La mayor tortura para un ser consciente es ver cómo otros colaboran alegremente con su esclavitud. Sentir la urgencia de escapar mientras todavía carga cadenas. Experimentar la soledad de percibir realidades que otros niegan. La batalla energética. Las entidades miden su éxito no por el sufrimiento que infligen, sino por la cantidad de conciencia que logran suprimir. Un NPC que obedece sin cuestionar representa una victoria menor. Un despierto que duda de su percepción o abandona su camino por el acoso representa una victoria mayor. La clave está en comprender que el hecho de ser atacado confirma que estás en el camino correcto. La intensidad del acoso es proporcional a tu potencial de liberación. Cada pensamiento de duda implantado que logras disipar fortalece tu soberanía. Los despiertos cargan con el peso de una batalla que la mayoría ignora, pero también poseen la llave de la liberación que la mayoría ni siquiera sabe que necesita. El precio de ver la verdad es luchar por ella mientras otros duermen.